Ok, a través de este video vamos a completar el tema de datos agrupados. Entonces, en nuestro inciso C del problema nos pedía el histograma y el polígono de frecuencias. Te platico, el histograma y el polígono son dos gráficas que las dos se trabajan en el mismo plano cartesiano. Y aparte del inciso D, la álgebra de frecuencia acumulada. Bueno, fíjate bien, para hacerlo más fácil de entender, voy a dividir la pantalla con la finalidad de que estemos viendo a la par, ¿cómo se llama? La tabla y la gráfica. Ok. Entonces, de nuestro lado izquierdo, obviamente, tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si tú recuerdas, nuestras marcas de clase son estas de aquí. Nuestra primera marca de clase empieza en 54, sigue avanzando y termina en 79. Y dirás entonces, ¿por qué es que en el problema tenemos más marcas de clase? Para el histograma, con que yo utilizara las marcas de clase tal cual, las de la tabla, sería más que suficiente. Pero te platico, en el caso del polígono de frecuencias, siempre se va a requerir una marca de clase antes y una después. Para el polígono de frecuencias requieres una marca de clase antes y una después. Es forzoso, no es opcional. Entonces, ¿cómo es que salió este 49? Si tú recuerdas, el ancho del intervalo es 5. Quiere decir que de aquí a acá le sumas 5, de aquí a acá le sumas 5 y vas avanzando. Por consecuencia, para llegar al anterior, le quitamos 5. Entonces a 54 le quitamos 5,49 y de la última que tenemos le sumamos 5 y nos da 84. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir vaciando las frecuencias en nuestra gráfica. Recuerda que para el histograma siempre, y polígono, en el eje X, siempre van las marcas de clase y en el vertical va la frecuencia, ¿sí? Ahora bien, en 49 obviamente no existe dato alguno, entonces al no existir dato alguno sería 0. Luego, disculpa, ahí está, sería 0. Luego, en 54 tendríamos una frecuencia de 2, en 54 sería 2. Luego, en 59 serían 13, en 59 serían 13. Luego, en 64, 24, en 64, 24, en 69, 26, 69, 26, en 74, 4 y 79, 1. Entonces, en este valor serían 4, 79 sería 1, y en el 84, dado que ya terminamos la tabla y no hay ningún valor, sería en este caso 0. Ahora, ¿estos puntos para qué me sirven? Estos puntos son la referencia para colocar las columnas, pero escucha bien, cada columna debe quedar centrada con el punto. Cada columna debe quedar centrada con el punto. Por ejemplo, de este punto que está aquí, el punto es la mitad de la columna, entonces extiendo mi columna a la izquierda, a la abajo y a la derecha. Luego de este punto extiendo la columna a la izquierda una parte, a la derecha y abajo y así sucesivamente. Y al final el gráfico nos va a quedar de la siguiente forma. Permíteme. Ahí está. Como te decía, de este punto, quedó a la mitad de la columna, este punto quedó a la mitad de la columna, este punto quedó a la mitad de la columna y así sucesivamente. Ahora, este es el histograma. Vamos con la parte del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica muy simple, que va de la marca de clase antes, pasando por todas las otras marcas de clase, hasta llegar a una posterior. Simplemente hay que unir los puntos. Así como lo hace un niño de primaria, uniendo los puntitos, vamos a hacer ese proceso. Y entonces nos quedaría algo de este tipo. Ahí está el polígono. Ahora te explico qué es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica, que se dice que el área que hay debajo de este polígono,
Se dice que el área que hay debajo del polígono es idéntico, esa área, a el área que hay dentro de las columnas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí aparentemente estoy tomando más área de este triangulito, pero aquí se quedó afuera, entonces se compensan. Aquí aparentemente estoy tomando más área, pero esta se quedó afuera del polígono, se compensan. Aquí aparentemente estoy tomando más área, pero esta que quedó afuera se compensan y así sucesivamente. Por eso es que el área que hay dentro del polígono o debajo del polígono al eje X es la misma que hay dentro de las columnas. Y más adelante te voy a explicar algo importante del polígono de frecuencia. Pero bueno, ahí ya tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencias. Nos pedían el inciso de la ojiva de frecuencia acumulada. Fíjate bien, en la ojiva de frecuencia acumulada, en el eje horizontal van las marcas de clase y vamos a empezar con una marca de clase antes. Una marca de clase antes, seguimos avanzando, pero aquí no vamos a usar una después. Aquí sí nos quedamos en la que tenemos. Para nuestra gráfica de frecuencia acumulada, sí utilizo una marca de clase antes y avanzo hasta la última que tengo y ahí me detengo. No agrego una más, ya no agrego. Ahora, los datos, acuérdate, es de frecuencia acumulada. Quiere decir que ahora voy a trabajar con esta de aquí. Si gustas la ampliamos para que lo veas mejor. Voy a trabajar con estas frecuencias. Bueno, obviamente en 49 no tenemos nada, por eso puse el puntito ahí que significa 0. 54 tenemos dos frecuencias, ahí está. En 59 son 15, en 59 15, en 64 39, en 64 39 y así sucesivamente las que están aquí indicadas, ¿va? Y hacemos prácticamente lo mismo que el polígono, solo que escucha bien. En este caso lo que voy a hacer es suavizar la curva, no las unas con líneas rectas los puntos, suaviza la curva. Y al suavizar la curva nos da aproximadamente algo de este tipo. Seguramente a ti te va a quedar mucho mejor trazada, pero esa es la intención. Si te fijas, tiene como la intención de media campana de Gauss, ¿va? Ok, entonces de esta forma tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencias. Ahora, para el inciso E nos pide la desviación cuartilítica. Se llama desviación cuartilítica o también se llama rango intercuartilar. Desviación cuartilítica o rango intercuartilar, cualquiera de los dos nombres. Ahora, esta desviación cuartilítica se denota por delta Q, que es igual a Q3 menos Q1, ¿sí? Entonces, fíjate bien, para encontrar los cuartiles, hay que entender el concepto. Nosotros cuando calculábamos de aquí la mediana, cuando calculábamos la mediana, nuestro total de datos lo dividíamos en dos partes. Ahora, en la desviación cuartilítica, nuestra información la vamos a dividir en 4 pedazos. Fíjate bien. QN se refiere al cuartil, N mayúscula es el número del cuartil, tercer cuartil o primer cuartil, puede ser el segundo también, aunque no tiene mucho caso su cálculo, ahorita te explico por qué. Entonces, ¿cómo encuentro el cuartil? N mayúscula es el número de cuartil, N minúscula es tu total de datos, ¿sí? Cuidado con no confundir. N mayúscula es tu número de cuartil y N minúscula es tu total de datos. ¿Y por qué entre 4? Pues porque estamos hablando de cuartiles. Cuando hablemos de deciles es lo mismo, nada más que deci, 10. Hablamos de dividir en 10 pedazos la gráfica. Y los percentiles hablamos de dividir en 100 pedazos. A ver, me explico. Yo de esta área que hay debajo del polígono de frecuencias, más o menos vamos a pensar que por aquí, coincidentemente estoy poniendo el cursor, estuviera la media. Quiere decir que de esa línea imaginaria, de hacia la izquierda estaría el 50% de los datos y hacia la derecha estaría el otro 50% de los datos. En el caso del cuartil, al primer cuartil, de donde empiezan los datos, al primer cuartil está el 25% de los datos. De donde empiezan los datos al segundo cuartil estaría el 50% de los datos y al tercer cuartil estaría el 75% de los datos. Pero bueno, te voy a explicar entonces ya cómo lo vamos a calcular. Si ya entendiste la mediana, esto tiene que ver con lo mismo. Entonces,
El número del cuartil empieza con esta fórmula, hacemos este cálculo y esto que encontremos nos vamos a la frecuencia acumulada. Una vez que ubiquemos la frecuencia acumulada, vamos a aplicar esta fórmula. Ahora esta fórmula parte del límite real inferior, por eso es importante encontrar este valor en la frecuencia acumulada. Y fíjate cómo le vamos a hacer. Pon mucha atención. Cuartil 3. N mayúscula es 3. N mayúscula es 3. N mayúscula es 3. N es nuestro total de datos. Mira, acá está a la derecha. Si ubicas el cursor, dice 70. Entonces, 70. Hacemos esta operación. 3 por 70, 210 entre 4. Nos da 52.5. Nos dice que este valor lo busquemos en la frecuencia acumulada. Dirás, oye, pero es que aquí no hay ningún 52.5. Y estás en lo cierto, no hay ningún 52.5. Pero te explico cómo lo vamos a encontrar el valor. Mira, en este grupo, ves que dice que la frecuencia acumulada es 2. Quiere decir que en este grupo está del dato 0 hasta el segundo dato y hasta ahí. En este grupo entra del dato 0 hasta el segundo. Nos quedamos en el segundo dato. En este grupo, por así decirlo, entra del dato 2.1 hasta el 15º dato. En este grupo estaría del dato 2.1, porque en ese nos quedamos en el anterior, hasta el 15º dato. Nos quedamos en el 15º dato. En el siguiente grupo, este que estoy marcando, estaría del dato 15.1 al 39º. Obviamente, este de 52.5 todavía no entra ahí. Siguiente grupo, este que estoy marcando. En este grupo que estoy marcando está del dato 39.1 al 65. Quiere decir que en este grupo, estaría precisamente nuestro dato de 52.5. Repito, en este grupo entra ese valor de 52.5. Bueno, ¿y por qué me interesa este grupo? Porque de ese grupo voy a tomar esto, el límite real inferior. El límite real inferior que sería 66.5. 66.5. Entonces, fíjate bien. La fórmula nos dice que el cuartil es el límite real inferior que acabamos de decir que era 66.5. Ahora, nos dice la fórmula que es n mayúscula por n entre 4, que ya hicimos ese cálculo y nos dio 52.5. Ya no te compliques, simplemente pones el valor. Ahora, fíjate bien, dice que es la frecuencia acumulada anterior. Del grupo que elegimos, vamos a buscar la frecuencia acumulada, pero anterior. Fíjate bien, nosotros estábamos en este grupo. Esta es la frecuencia acumulada del grupo, pero nos pide la anterior. La anterior es 39. La anterior es 39. Entonces pongo 39. Ahora, cuidado, dice que de ese grupo requieres la frecuencia normal de la clase. Cuidado, no dice acumulada, dice la frecuencia de la clase. Esta es la acumulada y esta es la frecuencia de la clase. Obviamente, yo estaba trabajando en esta clase, grupo, intervalo, y esa frecuencia sería 26. Por eso está marcada. 26. C, es el ancho del intervalo. Si tú recuerdas, C es 5, que es el primer dato que nos dieron antes de todas las preguntas. C es el ancho del intervalo, que es 5. Entonces, simplemente lo ponemos y harías este cálculo. Ahora, si tu calculadora es de las modernas, tal como ves el cálculo, con todo y el paréntesis, la fracción lo haces. Si tu calculadora no fuera tan moderna, primero tendrías que hacer esta operación, 52.5 menos 39, le darías igual. Ya que le hayas dado igual, divides entre 26 igual por 5 igual más 66.5, ¿va? Así sería el cálculo. Repito, primero estos dos igual entre 26 igual por 5 igual y le das más 66.5 y nos va a dar en este caso 69.09. Si requieres tiempo para hacer el cálculo, ponle pausa al video, le pones pausa, haces tu cálculo, por favor haz los cálculos y
ya continúas con el video, le das play. Bueno, ok, aquí tenemos el primer cuartil y más adelantito te voy a explicar con la gráfica qué significa este valor. Déjame llegar a esa parte. Ahora, vamos a encontrar el cuartil 1. Entonces ya va a ser mucho más fácil. Fíjate, cuartil 1. El cuartil 1 significa que n mayúscula es 1. Entonces n mayúscula es 1. Vamos a ampliarlo para que sea más fácil de ver. Luego, me dice, n minúscula, que vuelven a ser los 70, obviamente entre 4 porque son cuartiles. 1 por 70 son 70 entre 4, 70 entre 4, 17.5. ¿Qué hago con este 17.5? Lo busco en la frecuencia acumulada. Obviamente este valor como tal no va a aparecer y es exactamente lo que estamos viendo. Aquí no hay ningún 17.5. Voy a ubicar donde cabe. En este grupo no, porque está del dato 0 al 2. En este grupo tampoco, porque está del 2.1 al 15. En este sí entra nuestro 17.5. En el tercero sí entra, ¿por qué? Porque está del 15.1 al 39. En este grupo, que casualmente está subrayado, sí entra este valor. De este grupo, lo que necesitamos es el límite real inferior. Y entonces lo apuntamos, 61.5. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir la fórmula, n por n entre 4. Aquí sabemos que n por n entre 4 nos dio 17.5, lo copiamos, menos la frecuencia acumulada anterior. Nosotros estábamos aquí. Esta es nuestra frecuencia acumulada, pero nos pide la anterior, no es 39 sino 15. 15 es nuestra frecuencia acumulada anterior, sobre, cuidado, frecuencia de la clase. No está pidiendo la frecuencia acumulada, sino la frecuencia de la clase. Estamos hablando de esta columna, de este grupo, tal cual su frecuencia de la clase es 24, ¿sí? De hecho, si te fijas, ahí está. Por C, que es el ancho del intervalo, y que ya te lo he dicho, es 5. Y haríamos ese cálculo igual que el anterior, ya sabes el procedimiento. Si requieres, da pausa al video para que puedas hacer el cálculo. Y en este caso nos da 62.02. Ahora, yo ya tengo Q3, que es 69.09, ya tengo Q1, 62.02. La desviación cuartilítica o rango intercuartilar nos pide la diferencia entre ellos. Entonces, rango intercuartilar o desviación cuartilítica sería nuestro Q3, 69.09 menos 62.02. Hacemos la operación. Simplemente la diferencia entre este y este son 7.07. Ahí está. Aquí voy a hacer una pausa. Te voy a explicar qué significa cada cosa. Fíjate. Vamos con el cuartil 3. Nos dio en el cuartil 3 69.09. Permíteme. Fíjate bien. Bueno, te explico algo previo incluso. Tenemos nuestro polígono de frecuencias, como ya te había dicho. Entonces, de nuestro polígono de frecuencias, si nosotros, bueno, más bien, alguien llamado Gauss tuvo la idea de a partir de esto crear su campana, la campana de Gauss, y que esto se utiliza mucho para el control estadístico, ¿sí? Este fue como el preámbulo para crear la campana de Gauss. Ok, ahora sí, vamos a lo siguiente. Fíjate bien, tenemos el tercer cuartil. ¿Qué significa el tercer cuartil? Nosotros aquí tenemos la escala. Nos dio que el tercer cuartil era 69.09. Entonces aquí en 69.09, en el polígono que ya teníamos, pongo una línea. Fíjate, pongo una línea. ¿Y qué significa? Que de donde empiezan los datos hasta el 69.09, debajo de la campana de donde empezó hasta donde está el 69.09, que es el tercer cuartil, en esta zona está acumulado 3/4 partes de los datos o 75%. ¿Va? Ahora, ya que estamos aquí, si recuerdas también calculamos el primer cuartil. El primer cuartil nos dio 62.02. Entonces, aquí sería el 62.02, tracé una línea y de donde empezó la gráfica hasta esta línea está acumulado una cuarta parte de los datos o el 25% de los datos. ¿Qué significa
el rango intercuartilar que obtuvimos, que si a esto, a esta área, yo le quito esta, a toda esta área, yo le quito esta porción, nos daría esto. Eso es el rango intercuartilar. ¿Y qué significa? Significa que al centro del polígono de frecuencias, o en su caso de la campana de Gauss, que es prácticamente lo más cercano, entonces significa que al centro de este polígono de la campana de Gauss está el 50% de los datos, con una desviación de 7.07. Entre esta línea, que es el primer cuartil, y esta, que es el tercer cuartil, está acumulado el 50% de los datos al centro, y la diferencia o desviación entre ellos es 7.07. Eso significa. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos con los deciles. El procedimiento es similar. Nos pide el cuarto decil. Entonces, n sería el cuarto decil. Entonces, n significa, n mayúscula, significa el número del cuartil, que es 4. Y n minúscula es el total de datos. N mayúscula serían 4. ¿Sí? N minúscula, 70. 4 por 70 son 280, entre 10 a 28. Esto lo buscamos en la frecuencia acumulada. Ya sabes, no aparece el dato, ubicamos donde cabe el 28 y casualmente entra en esta familia, clase, grupo, intervalo. ¿Sí? Y de ahí tomamos el límite real inferior, que son 61.5. Entonces, límite real inferior, como te decía, entró el 28, entró en este grupo, el que casualmente está subrayado, y el límite real inferior, 61.5. Este valor, ya sabes que es este de aquí, que sería 28, nos pide la frecuencia acumulada anterior. Nosotros estamos aquí, la frecuencia acumulada es 39, pero pide la anterior, que serían 15. Luego, la frecuencia de la clase es 24. Por el ancho del intervalo, que son 5. Y hacemos el respectivo cálculo. Si gustas, darle pausa al video para que hagas el cálculo. Y en este caso nos da 64.20. Verifica el cálculo, por favor. ¿Y qué significaría este decil? Vamos a la gráfica. El cuarto decil nos dio en el valor de 64.20. Significa que donde empiezan los datos al 64.20, que es donde estaba el cuarto decil, está la cuarta parte de los datos, o el 40% de todos los datos. La cuarta parte, bueno, punto 4 de los datos, o 40%, perdón, punto 4 de los datos, o el 40%. Perdón, había dicho mal. Y vamos con el último cálculo, que son los percentiles. Nos pide el percentil 64, entonces n es 64, n minúscula es 70, entre 100 datos. Hacemos el cálculo, nos da 44.8. Lo buscamos en la frecuencia acumulada. Evidentemente no lo encontramos. Y el 44.8 lo buscamos aquí y nos damos cuenta que entra en este grupo, clase, intervalo, familia, este que estoy señalizando con el cursor. Y su límite real inferior es 66.05. ¿Sí? Entonces apunto ese valor. Nuevamente n por n entre 100, que es este valor, 44.8. Nos pide la frecuencia acumulada anterior. Nosotros estábamos aquí. La frecuencia acumulada es 65, pero la anterior es 39. La anterior es 39. Sobre la frecuencia de la clase. La frecuencia de la clase. Estamos hablando de esta columna. Y la frecuencia de la clase sería el 26.
por el famoso ancho del intervalo, que es el 5. Hacemos esta operación. Verifica el cálculo. Según esto da 67.61. Entonces el percentil 64 llega al valor de 67.61. Vamos a la gráfica. Fíjate bien. Quiere decir que donde empieza el valor, donde empieza más bien la gráfica a ese valor de 67.61, está el 64% de los datos, ¿sí? Eso significaría el 64 percentil. Y finalmente te voy a hacer una aclaración. Fíjate, la voy a emplear. La mediana, ¿sí? La mediana significa que es el valor en donde la gráfica se parte a la mitad, 50% y 50%, ¿sí? Y la mediana, en su momento nos había dado 65.66. ¿Qué significa el segundo cuartil? Que yo parto mi gráfica en 4 pedazos y avanzo hasta el segundo, o sea, 2 cuartos, y 2 cuartos es un medio. Entonces quiere decir que el segundo cuartil también equivale a la mediana. Deciles. Deciles significa que divido en 10 pedazos. Entonces, el quinto decil significa 5 pedazos de 10 y 5 décimos es otra vez un medio, ¿sí? Que es la mediana. Percentiles significa que la gráfica se divide en 100 pedazos. Si hablo del percentil 50, entonces hablo de 50 pedazos de 100. 50 sobre 100 simplificado da un medio, que volvemos a lo que sería la mediana. Entonces, en concreto, la mediana equivale al segundo cuartil, equivale al quinto decil y al 50º percentil. Y como habíamos dicho, vale 65.66. ¿Sí? Por si en algún momento alguien te pide calcularlo, pues no necesitas calcularlo. Ya sabes que todos estos casos es igual a la mediana. Y repito, solamente estos equivalen a la mediana. En otro valor es otra cosa distinta. Bueno, pues ojalá te haya sido de utilidad el video. Nos vemos en uno próximo. Muchas gracias. Bye.